Un cordial saludo a todo el personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada en el país. Hoy vamos a hablar de los controles de accesos. Vamos a tener bastantes temas, vamos a hablar de una generalidad de los controles de accesos, de los sistemas de seguridad de instalaciones, de los riesgos, amenaza de vulnerabilidad, lo que conocemos como la cadena del riesgo. Vamos a hablar de las consignas, de los tipos de consignas, de qué son las requisas no invasivas, de las herramientas más utilizadas en los controles de accesos, entrega y recibe del puesto, confidencialidad de la información y manejo de la información. Entonces, inicialmente, pues nosotros hemos visto a lo largo de toda esta capacitación de manera virtual todo lo que corresponde a los controles de accesos. Hablamos de que son un conjunto de actividades que nos permiten dar acceso o negar el acceso hacia unas instalaciones. Recordemos que todo esto se hace refiriendo cuál es la posibilidad o la probabilidad de que un hecho suceda. Prácticamente medimos el riesgo. Ahora, existen diferentes instancias en lo que corresponde al estudio y el análisis del riesgo. Primero, se debe tener en cuenta unos anillos de seguridad. Existe lo que es la parte de planeación en seguridad y la parte operativa de seguridad. Cuando nosotros hablamos de la planeación en seguridad, hablamos de un personal administrativo que está verificando, ¿sí? De que está recogiendo inteligencia e información sobre cuáles son los riesgos más probables para una instalación. Entonces, para hacerlo, dividen el área en lo que corresponde a áreas exteriores, áreas interiores y áreas intermedias. Las exteriores son las que delimitan el objeto protegido, o sea, las que están por fuera, las que colocan los límites. Las áreas intermedias corresponden a lo que hablamos nosotros a las áreas comunes. Son áreas donde va a moverse todo el personal. Son áreas donde todos van a tener acceso o la mayoría de las personas van a tener acceso. Y hablamos de las áreas interiores, que las áreas interiores ya son las que corresponden al objeto protegido. O sea, son las que logran determinar el último filtro para poder llegar hasta lo que nosotros queremos proteger. Ahora, lo más importante es definir qué queremos proteger, o sea, cuál es nuestro objeto protegido. Esto es fundamental a la hora de realizar un análisis de seguridad. Pero vuelvo y digo, eso corresponde a el departamento de planeación en seguridad. Cuando hablamos nosotros de planeación en seguridad, nosotros siempre nos hacemos tres preguntas. ¿Qué queremos proteger? ¿De qué lo queremos proteger? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, cuando nosotros hablamos de qué queremos proteger, tenemos que identificar obligatoriamente qué queremos proteger. Son personas, instalaciones, o sea, eso es algo que se hace en el planeamiento. ¿De qué lo vamos a proteger? Ahí es donde viene la situación. ¿Por qué? Porque esto normalmente nunca se le pasa al personal operativo porque se infiere de que el personal operativo conoce cuáles son los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. O sea, ¿de qué lo estamos protegiendo? Vamos a hacer un recorderis. El riesgo. El riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que un hecho suceda. El riesgo tiene su origen en eventos naturales, accidentales, fortuitos o dolosos. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo es todo aquello que puede llegar a pasar y tratemos de conocer cuál es el riesgo. Existen, como dicen aquí, riesgos de eventos naturales. Un, eh, un tornado, una lluvia, una inundación, una tormenta. Todo eso son riesgos de tipo natural que pueden llegar a pasar, claro, pero también pueden llegar a no pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser accidentales. Alguien puede llegar y predecir cuándo va a haber una inundación, ¿no? Pero nadie puede asegurar de que no suceda. Por lo tanto, son riesgos, porque existe esa posibilidad. La probabilidad puede ser mayor o menor, pero existe la posibilidad. Fortuitos, que son cosas que pudimos haber previsto, pero que no lo hicimos, y a esto se le conoce como negligencia. ¿Qué quiere decir? La persona que por razón de su trabajo no evalúe el riesgo sabiendo lo que puede llegar a pasar y no tome las medidas preventivas de ese riesgo, entonces automáticamente se convierte en un evento de tipo fortuito. Dolosos son aquellos que se planean. O sea, ya estamos hablando de delincuencia común, delincuencia organizada, que busca la manera de ingresar a las instalaciones, ¿sí? Y para eso va a buscar diferentes engaños o ardides que logren cumplir ese objetivo. Ese es el riesgo. Ahora,
El riesgo corresponde a la identificación de todas esas posibles modalidades que puedan llegar a suceder en mi objeto protegido. Esa evaluación del riesgo normalmente siempre va enfocada por parte del personal administrativo, la parte de la persona que está haciendo su estudio de seguridad. Vámonos ahora a la amenaza. Ya es diferente porque la amenaza, nosotros hablamos de que la amenaza corresponde a todos esos indicios que pueden producir pérdidas o daños. Hablamos de la materialización del riesgo. La amenaza puede generar daños materiales y económicos. Entonces, ojo, el riesgo es todo aquello que puede llegar a pasar, pero la amenaza ya genera un indicio. Un ejemplo. El riesgo es que un techo de una habitación o de una instalación o de una oficina se caiga. Ese es el riesgo. ¿Puede llegar a pasar en el lugar en el que estamos? Puede llegar a pasar. Puede que no pase, también puede llegar a no pasar. O sea que estamos hablando de que es posible, poco probable o no hay probabilidad. Eso ya depende pues de la instalación o de un estudio un poquito más técnico. Pero por ahora estamos hablando que ese es el riesgo. La amenaza, cuando yo hablo de amenaza es cuando ya veo indicios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya veo grietas en el techo, cuando yo ya veo que el techo se está desmoronando, cuando yo veo que ya que la instalación no es segura, eso se convierte en una amenaza. Ahora, tener claro los dos conceptos es fundamental. ¿Por qué? Porque el riesgo es conocer todas esas modalidades o conocer todos esos eventos que pueden generar daños. Es conocerlos, no más, saber qué puede llegar a pasar. Pero la amenaza es cuando se materializa ese riesgo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya veo indicios. Ejemplo, vamos a hablar del hurto mediante la modalidad de Yayita. El hurto mediante la modalidad de Yayita corresponde a una muchacha bien vestida, con minifalda, muy coqueta, que se dirige a la instalación o al control de accesos, trata de engañar al vigilante, trata de distraerlo con el fin de que detrás de ella ingresan los otros supuestos delincuentes. Esa es la modalidad, la conocemos. Eso se conoce como riesgo. Ese es el riesgo que existe en cualquier instalación, en cualquier edificio, en cualquier conjunto, en cualquier sitio donde nosotros estemos generando un control de acceso. Ese es el riesgo. La amenaza. Ese es eso es lo, digamos que cuando hablamos de riesgo ya estamos hablando de eso que puede llegar a pasar. Pero cuando hablamos de amenaza es diferente. Ahora, está el vigilante en su portería. Y en este momento le llega una señora con una minifalda, bien arregladita, coqueta. En ese momento, ¿es riesgo o amenaza? Ustedes contéstense en este momento, ¿riesgo o amenaza? Con los conceptos que acabamos de ver. Hay un indicio, ¿qué es? Muy bien, compañeros, es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque ya hay un indicio. Profe, pero es que ella puede que no sea delincuente. Es exacto, puede que no lo sea, pero también puede que sí sea una delincuente. Pero ya en este momento estamos viendo un indicio de una muchacha que es coqueta, que está bien vestida, que tiene una minifalda, que quiere coquetearle al vigilante. ¿Con qué fin? El fin más común es que sea para distraerlo, para hacer que ingresen los delincuentes. A eso se le conoce como amenaza. ¿Por qué? Porque ya en este momento puede que no sea una delincuente, exacto, pero la modalidad delincuencial que conocemos utiliza este tipo de personas para poder ingresar a las instalaciones. Por lo tanto, cuando vemos una amenaza, automáticamente activamos el protocolo de seguridad, que sería mantener las puertas cerradas y las personas que van a ingresar a la instalación deben ser plenamente identificadas. Una, por lo tanto, tenemos que deshacernos de la amenaza. ¿Cómo lo hacemos? Siendo directos con la persona. Señora, ¿en qué le podemos colaborar? Ay, no, venga, señor vigilante, es que usted está muy guapo, usted está muy bello, usted no sé qué. Entonces el vigilante le va a decir, si le podemos colaborar en algo, por favor indíquenos, si no, por favor retírese de la instalación. Y ahí es donde o debe pedir apoyo de los compañeros o de un supervisor. Las compañeras vigilantes estarán diciendo, ay, sí, no, es que los hombres sí caen en todas. No. Aquí también tenemos a las mujeres. Si bien a una mujer no la descresta un hombre, ni nada por el estilo, sí pueden llegar a otro tipo de amenazas a su instalación. El riesgo, que normalmente el riesgo más común, es que traten de hacer que el vigilante se distraiga. En el caso de los hombres, conocen las mujeres.
En el caso de las mujeres, utilizan niños y ancianos. Un niño que simula estar perdido es un niño que automáticamente se puede convertir en una amenaza. El, el procedimiento más común es llamar a las autoridades si hay un niño perdido. Ay, no, que es que mamá viene por ahí. No, espere, llamamos a las autoridades, llamamos a la policía porque en este momento ustedes no se pueden hacer cargo de un menor de edad. Pasa a ser protegido por parte de la vigilancia y la seguridad privada. Para eso, para quitarnos esa amenaza de encima, llamen a la policía. O sea, deben ustedes tener cuenta y conocer cuáles son todos esos tipos de modalidades. Ese es el riesgo. Manejarlo como una amenaza si llegan a haber indicios. Pero aquí viene la situación, las vulnerabilidades. Acabamos de hablar de que para hombres normalmente utilizan mujeres, pero para las mujeres utilizan niños y ancianos, porque ahí es donde el delincuente analiza quién es su víctima y cuáles son los obstáculos que presenta. Entonces el delincuente lo que mira es dónde está la habilidad, dónde están las fallas, dónde están las omisiones del personal de seguridad para aprovecharse de esas vulnerabilidades. De tal manera que si las explotan y aprovechan las vulnerabilidades del personal que integra los servicios de seguridad privada, pues dejarán la instalación expuesta a una amenaza. Entonces, determinar las falencias y puntos débiles es nuestro objetivo. Ahora, esto normalmente se hace en un estudio de seguridad. Por eso al vigilante se le habla tanto de la capacitación, que debe estar muy pendiente de su capacitación, que debe estar al día con todos los eventos que tiene que realizar, que tiene que cumplir las consignas al pie de la letra. Entonces, a esto es lo que nosotros le conocemos como de qué lo queremos proteger. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es lo que se conoce como la cadena del riesgo. Entonces, primero, riesgo. Conocimiento e identificación. El riesgo, como les decía anteriormente, no es cuando ya las cosas están pasando, no. El riesgo es antes de prevenir. Nuestra función principal, de acuerdo a lo establecido en el decreto 356 de 1994, como lo vimos en la parte normativa, dice que nuestra función principal es prevenir, anticiparnos a la pérdida de daños o daños materiales de bienes, personas. Entonces, ¿qué pasa? Que este conocimiento e identificación va de acuerdo a todas esas modalidades, todos esos tipos de diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar. Ustedes ven la capacitación de emergencias y primeros auxilios. ¿Y eso con qué fin es? Con el fin de anticiparse o tener el conocimiento de que cuando llegue a suceder algo, ustedes sepan cómo actuar. Ese es el riesgo. Riesgo, todo aquello que puede llegar a pasar, conocimiento e identificación. Hablamos de las amenazas. Ya la amenaza es cuando usted ve indicios, cuando ese riesgo que usted veía probable, que veía posible, pero que, no, que también no estaba muy posible ni muy probable, se convierte en una amenaza, ya hay un indicio, se materializa. Ahí tenemos que analizar nuestras vulnerabilidades, de mirar cuáles son nuestras fallas. Entonces, si yo veo que en un determinado momento, nada mejor que ustedes conocerse, si ustedes ven cuáles conocen sus debilidades, pues pueden manejarlas y de esa manera las pueden, de pronto pueden fortalecerlas mirando cuál es la modalidad delincuencial y conociendo el procedimiento. Cuando ustedes ya han llegado aquí a vulnerabilidades, tienen que enfrentarse al peligro. Entonces, vamos a volver a las yayitas. El vigilante conoce la modalidad de yayitas. El vigilante sabe cuál es el riesgo. En su puesto de trabajo el día de hoy le llegó una mujer con minifalda. Puede que sea delincuente, puede que no. No podemos llegar y de una vez estigmatizarla. No, no sabemos. Vulnerabilidades. Fue madre. Yo como vigilante, esta muchacha me puede engatusar. Así que me debo preparar. No, antes de abrir la puerta, ahí viene la muchacha, ahí está, con minifalda y se ve como muy coqueta. ¿Qué tengo que hacer? Mirar cuál es el procedimiento. Miro para que... Entonces me preparo. Debo preguntarle para dónde va, para dónde se dirige. Y si me dice que se quiere quedar en la recepción, entonces le digo que no. Entonces mejor la atiendo afuera. Y procede a abrir la ventana y entra a contacto inminente. Está en zona de peligro. Señora, buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Ay, mire, es que vengo a visitar a Papito Pérez. Torre de apartamento. Ay, es que no me acuerdo. Entonces comuníquese con él, por favor, que venga a recogerla o que me indique torre y apartamento. Ay, pero lo puedo esperar. Le dice la muchacha. Lo puedo esperar en la recepción y el vigilante contesta. No, señora. No le puedo dar ingreso hasta que usted no me diga a dónde se dirige.
cierra la ventana y el vigilante atacó sus vulnerabilidades, enfrentó la amenaza y en este momento el riesgo le ayudó a mantener esa amenaza a raya. Hasta que no se haya la muchacha no habrá pasado la amenaza. O hasta que ingrese, o hasta que usted confirme que efectivamente ella va a ingresar a la instalación. Esto es lo que se conoce como la cadena del riesgo, muchachos. ¿Sí? A ti que tenemos un tema nuevo, el personal de los venezolanos, por ejemplo. Sabemos que la mayoría, no todos, pueden llegar a cometer delitos. Entonces debemos aquí empezar a mirar el riesgo, cuáles son las modalidades delictivas, porque ellos tienen una modalidad delictiva diferente a las modalidades que cometen el personal de delincuencia común organizada de Colombia. Ellos son un poquito más arriesgados, digámoslo así. Entonces, en el momento no quiere decir que todo venezolano sea malo, pero como es una situación particular de inmigrantes, automáticamente debemos enfrentarlos como una amenaza. Mirar cuáles son nuestras vulnerabilidades y aquí aumentar la zona o los procedimientos en los controles de acceso. Y esto no es solamente para ellos, eso es para todos los que lleguen a una instalación protegida, colombianos, venezolanos, chilenos, ecuatorianos, el que sea. Nosotros hemos tenido vulnerabilidad y nuestra vulnerabilidad más común es ser confiados, tener exceso de confianza. Es importante que ustedes aprendan a manejar esta confianza y ser desconfiados. El personal de seguridad privada se anticipa a diferentes eventos que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de las personas. Por eso, conocer esta cadena es fundamental. Bien, vamos a hablar de las consignas y herramientas utilizadas en los controles de accesos. ¿Qué son las consignas? Son un conjunto de normas, políticas y sistemas organizativos necesarios para identificar, retardar, prevenir o evitar y afrontar los riesgos producidos en cualquier circunstancia. Entonces recuerden esto, muchachos. Una consigna es una norma que está establecida para anticiparse a un riesgo que ya ha sido evaluado. Por eso, por más boas que ustedes crean que son las consignas, debemos cumplirlas, porque esa consigna está en un estudio de seguridad, la cual fue colocada y porque se está anticipando a un posible riesgo que pueda colocar, que pueda afectar la vida y los bienes de las personas. Existen dos tipos de consignas, lo que nosotros decimos consignas generales y particulares. Las generales son las de la empresa, digámoslo así. Las generales corresponden a esas normas de la empresa, como por ejemplo llegue temprano, o el relevo se realiza a las 6, el uniforme es con la chaqueta, deben estar bien peluqueados, deben reportarse a la central, son cosas que ya son directamente de la empresa. Pero las particulares son las requeridas por el cliente, que ya tiene unas necesidades más específicas y es cuando tiene que hablar con la empresa para verificar cómo se aplican esas necesidades a su seguridad, a la seguridad privada. Y ahí se generan unos protocolos diferentes. Por eso, aunque sea el conjunto residencial que está al lado de otro conjunto residencial, o la bodega o la oficina que está al lado de otra oficina, las consignas van a cambiar, van a ser diferentes. Para eso, en algunas ocasiones van a haber unas requisas de tipo no invasivo. Esto sale en la circular externa del año 2014, donde se habla que la seguridad privada no puede ejecutar requisas de tipo invasivo. ¿Qué quiere decir requisas de tipo invasivo? Meter las manos a las maletas, meter las manos a los bolsillos, tocar a la persona, eso no está permitido. Por lo tanto, es importante aclarar que a través de la utilización de diferentes medios tecnológicos se podrán realizar controles de acceso. Vamos a ver este video que nos habla de la de cómo realizar un control de accesos. Buenos días, bienvenido. Es tan amable, me permite revisar el maletín, por favor. Es tan amable, me permite abrirlo, por favor. Señor trae equipo, es tan amable, lo registramos cuando siga la recesión, por favor. Me permite ver los siguientes bolsillos, por favor. Gracias, muy amable. El otro bolsillo es tan amable.
Si es tan amable, por favor. Señor, estos accesorios son de qué parte del equipo. Es tan amable y lo registra en la recesión también, por favor. Gracias, muy amable. Señor, trae elementos metálicos, por favor. Es tan amable, los depositamos acá, por favor. Gracias, siga, es tan amable. Señor, me permite, por favor. ¿Le suena algo, por favor? Es tan amable. Gracias, muy amable. Con gusto. Siga, por favor, se registra. La niña lo atiende, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, eh, los medios tecnológicos nos ayudan a poder anticiparnos a esas posibles modalidades de riesgo. Pero ojo, eh, debemos tener también algo que se conoce como servicio al cliente, que ya lo hemos visto en situaciones anteriores, pero que lo vamos a retomar en próximas oportunidades. Estos medios tecnológicos, a pesar de que nos ayudan a detectar posibles amenazas, el personal de seguridad debe ayudar a esos medios tecnológicos haciendo un análisis de la situación. Si vimos al compañero anterior, hizo abrir todos los bolsillos porque digamos que el control de acceso es magnético, ¿sí? El control de acceso es magnético. Este control pórtico, digámoslo así, lo que hace es identificar metales. ¿Qué hay que hacer? La maleta y todos los elementos metálicos que tenga la persona deben quedar a la vista del vigilante. De tal manera que cuando la persona entre y no tenga esos medios metálicos, pues sabremos de que no tiene más elementos que puedan afectar la seguridad de otra persona. Pero el vigilante lo primero que hace es mirar la maleta, pero le pide muy amablemente al cliente o al usuario que abra los bolsillos de las maletas para poder identificar otros posibles elementos que puedan colocar daños. Ahora, todo depende a la instalación, porque hay instalaciones donde, por ejemplo, a usted no le van a permitir ingresar el computador, ¿sí? U otros elementos tecnológicos como celulares, etcétera. Entonces es importante que aprendamos a identificar y a conocer esas consignas particulares de los puestos. Bien, ahora vamos a hablar de los elementos del puesto para un recibo y entrega del puesto. Recuerden, muchachos, que de acuerdo a lo establecido en la norma, nosotros podemos utilizar diferentes elementos para cumplir con nuestra función, como son minutas, tonfas, linternas, radios, etcétera. Entonces, para este tipo de elementos ustedes deben tener claro cómo se recibe y cómo se entrega un puesto. Entonces, normalmente se habla de 15 minutos de anticipación al inicio del turno, pero no es que usted llegue 15 minutos antes. Usted 15 minutos antes ya está uniformado y listo para recibir el puesto. Al recibir el puesto se debe hacer un recorrido general por las instalaciones, dependiendo pues del puesto que usted va a relevar. Si es una recepción, pues hacer un recorrido por la recepción si es grande o pequeña. Pero por ejemplo el recorredor de torres o el recorredor de áreas comunes deberá llegar un poco con más antelación para poder hacer su relevo a tiempo, hacer un recorrido, verificar las novedades. Esas novedades deben quedar registradas en el libro de minutas. En el evento que no se presente el relevo, se debe llamar inmediatamente a la empresa y esperar el nuevo relevo. Hay personas que dicen, no, yo no espero. Pero la norma, esto no fue sacado que yo me lo inventé o que le hablé con un vigilante para decirle cómo se hacía. No, esto fue sacado del manual de doctrina de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Cualquiera de ustedes puede entrar a la página de la superintendencia, descargar el manual y ahí les va a decir cómo se hace un relevo. Y ahí dice, debe esperar el nuevo relevo. Recuerden que la seguridad es un fin esencial. La seguridad no es como cualquier otro trabajo. La seguridad la prevé el Estado y la superintendencia está para garantizar el desarrollo de estas labores operativas. Por lo tanto, si una persona deja el puesto votado automáticamente puede ser acreedor a una sanción disciplinaria porque esto está establecido en el manual de doctrina de la superintendencia. Entonces,
Y ellos recalcan aquí, bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el puesto de trabajo sin su relevo. Debe esperar el nuevo relevo. Ahí no hay nada que hacer. Igual se habla con la empresa y la empresa tendrá en cuenta estas horas que se tuvieron de más. Diligenciar los formatos. Todos los formatos de novedades, minutas, reportes, todo debe ser diligenciado de acuerdo a las normas establecidas. Recuerde que estos formatos o que la empresa a la que ustedes pertenecen está acreditada y tiene supervisión de varias entidades de control, lo cual para evidenciar que las cosas se están realizando existen estos formatos. A eso se le conoce como el saber hacer. Ustedes deben mirar, o sea, puede que usted escriba muy rápido, puede que usted tenga una manera de escribir, pero cuando diligencie los formatos, esta manera de escribir se tiene que hacer legible a la hora de escribirlo. Entonces, deben llenar bien deben llenar bien los formatos. De igual manera, ayudar a mantener los procesos del sistema de gestión de calidad, mantener una capacitación continua. Algunos yo sé que no les ha gustado de pronto este tipo de capacitaciones donde usted mensualmente tiene que capacitarse en un tema específico, pero es una manera de garantizar la capacitación y donde usted utilice sus tiempos libres o un tiempo que de pronto pueda capacitarse en una horita, 2 horitas y asimismo ayudarle a la empresa a garantizar esos procesos de gestión de calidad. Diligenciamiento de la minuta. Como les hablaba, la minuta se tiene que saber diligenciar. Por ejemplo, un ingreso y salida de vehículos. Los ítems o las columnas que están ahí no están ahí por diversión o para que se vea bonito. No. Están ahí porque deben ser diligenciados, porque en el momento de que pase una novedad, tendremos la evidencia de que nosotros estamos haciendo un trabajo consciente y un trabajo específico. Listado de elementos provistos en el puesto de vigilancia, botequín, linterna, todo eso de quedar en la minuta, qué entrega y en qué estado lo entrega. Y el que recibe llega también coloca lo que recibe, qué elemento recibe y en qué estado lo recibe. Anotaciones de incidentes, registros de visitas, registros de nombres, registros de vehículos, registro de correspondencia. Toda la información de registros consignados en los mencionados libros pueden ser tomados como material probatorio en acciones de carácter disciplinario y o penales. Entonces, recuerden, todo esto o un libro de minuta usted lo puede ayudar o puede hacer de que pierda su trabajo. Porque todo lo que usted realice o todo lo que usted escribe en la minuta es lo que usted hace durante el día. Si alguien llega y le dice, bueno, ¿usted qué hizo en el día? No, pues usted puede decir, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto. Usted puede decir todo lo que hizo. Bueno, muéstreme la minuta. Pero si en la minuta llega y coloca que cada 2 horas hizo un registro, le van a decir, bueno, ¿y cuánto se demora usted haciendo el registro? No, como media hora. Y el resto de la hora y media, ¿qué está haciendo? Cuando usted empieza a ganguear de esa manera es porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, colocar todos los elementos o colocar todo lo que usted hace en el día en el libro de minuta es fundamental para demostrar y dejar evidencia de cuál es el proceso que usted está realizando diariamente. El incumplimiento de consignas. Aquí yo les dejo una tarea. Descarguen el decreto 356 de 1994. Lean el artículo 74, que está denominado como Principios, Deberes y Obligaciones del personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada. Ahí hay 31 numerales. Ahí habla de cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Ahí, por ejemplo, se habla de que yo debo garantizar tener conocimientos técnicos y específicos para el desarrollo de mi función. Ahí también habla del respeto de la Constitución y la ley, del respeto de los derechos humanos. Un vigilante no puede llegar y actuar porque todo el mundo le diga dispárele, mátelo, cójalo, golpéelo. No. El vigilante es garante de los derechos humanos. Y en ese sentido tiene que cumplir una serie de especificaciones normativas. Por eso aquí también hablamos de confidencialidad de la información. Es la garantía de que la información obtenida en el desarrollo de sus funciones en el puesto de trabajo será protegida y no será divulgada sin consentimiento. Toda la información que usted obtenga en desarrollo de sus funciones debe ser protegida y se debe garantizar su protección. Entonces, si usted terminó su puesto de trabajo, o si usted sale del puesto de trabajo, la información que obtenga ahí a la hora que ingresan la gente, los vehículos, el dinero, las charlas,
No puede ser divulgada a menos de que haya una orden judicial que le diga. Claro, la información usted la puede pasar directamente en la empresa. La información usted puede hablarla directamente con quién. Puede pasársela al compañero de trabajo porque es información que el compañero debe conocer. También si hay información o conocimiento de actividades ilícitas, tiene que informarla directamente a la empresa para que se tomen las acciones que sean pertinentes. Pero usted no puede llegar y hablarlo con sus familiares, con sus amigos fuera del puesto de trabajo, en el bus con un desconocido, porque automáticamente usted está faltando a la confidencialidad de la información. Ojo con los medios de comunicación, muchachos. Esta es la segunda vez que lo hablamos en este tipo de capacitaciones. Los medios de comunicación cuando pasan algunos eventos que son de conocimiento público, lo primero que van a hacer es dirigirse al vigilante. Ya hemos visto, y esa es una recomendación particular, hemos visto vigilantes que hablan en medios de comunicación y no tienen cuidado con las cosas que dicen. Automáticamente se vuelven en objeto de investigación. Recuerde que el periodista o la persona va a llegar ofreciéndole plata para que usted hable, para que usted comente una información en televisión. No lo haga. Volvemos a la confidencialidad. Toda esa información obtenida puede ser objeto de investigación. Si usted la divulga, puede estar afectando una investigación criminal. Entonces, muchachos, cuando las personas o los periodistas le digan que para dar una entrevista, usted dígale, diríjase a la empresa, debe solicitar autorización en la empresa y ellos le van a dar toda la información que su merced requiera. ¿Listos? Entonces, es importante tenerlo claro para que ustedes no vayan a caer en los ardides de estos periodistas que les ofrecen dinero o les ofrecen otras prebendas a fin de buscar información. Todo debe ser canalizado y autorizado ¿por quién? Por la empresa a la que ustedes trabajan. Primer respondiente. Mire, en el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal se habla que todos los particulares que por razón de su trabajo o por cumplimiento de sus funciones entren en contacto con elementos de material probatorio para una investigación serán responsables por su preservación y entrega a la autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Nosotros somos particulares, nosotros no somos autoridad. Por lo tanto, nuestra función como es de seguridad tiene que ver en muchas ocasiones con mantener la escena del delito intacta hasta que lleguen las autoridades. Por lo tanto, mantener un registro en las minutas de quién ingresó, quién salió, cuando llegan las autoridades, cuando llegó el policía, el patrullero X, que llegó y fue el primero en llegar a la escena del crimen. Entonces, identificarlo, colocarle el número de la patrulla, el número del vehículo en el que llegó, hora en el que llegó y dejar registrado todo en la minuta es fundamental, porque todo eso va a ser objeto de investigación. Ustedes son los primeros responsables, por lo tanto no pueden dejar ingresar a nadie, tratar de dejar un registro de todas las personas que salen e informar inmediatamente a las autoridades. Si llegó el poli de patrullero, después llegaron los abogados, después llegó, todo eso debe quedar registrado en la minuta de registro. ¿Listos, muchachos? Bien, por último vamos a hablar de la correspondencia. Se han presentado muchos inconvenientes en los controles de acceso con la correspondencia. Deben verificar bien las direcciones. Recuerde que el personal que encasilla la correspondencia tiene la responsabilidad de colocarla bien en la casilla que corresponda. Sin embargo, el personal que entrega esta correspondencia tiene que verificar también a la persona que se le va a entregar que esté bien escrita la dirección, que esté bien escrita la oficina, que esté bien escrita la entidad a la que va, para que no se confundan de correspondencia. Recuerden que nuestros usuarios no les gusta leer la correspondencia o mirar si llegó bien la correspondencia. Hemos tenido casos donde usuarios van y pagan recibos y resulta que no eran de ellos y le echan la culpa al vigilante porque el vigilante no entregó bien esa correspondencia. Y en parte tienen razón, pero también hay una responsabilidad que es del usuario. Sin embargo, para evitar ese tipo de cosas, diligencien bien la minuta de entrega de correspondencia, donde dicen, ahí en la minuta de entrega de correspondencia se verifica si la dirección o la entidad o la oficina a la que va está bien escrita. ¿Quién recibió esa correspondencia? Y que se les vuelva costumbre decirle a la persona, por favor verifique bien la dirección y la persona a la que va dirigida esa correspondencia. ¿Listos? Muchachos,
No es más en cuanto a lo que tenemos que hablar de los controles de acceso. Recuerden que los procedimientos y los protocolos están establecidos por alguna razón. Cuando veamos un poquito más de seguridad de instalaciones, vamos a hablar de cómo se hace un estudio de seguridad, pero es importante que ustedes también aprendan a mantener claro qué es lo que deben realizar. El trabajo en equipo es fundamental. Si yo veo que mi compañero no está haciendo algo bien, es importante que yo le diga que yo le haga caer en cuenta cuál es el error que está cometiendo y ayudarlo, ¿sí? Es importante que nuestro puesto de trabajo siempre esté funcionando como un relojito. De esta manera, nuestro cliente y nuestros usuarios van a estar satisfechos y vamos a seguir ahí por un buen tiempo. Les agradezco la atención, que tengan un feliz día y que hayan aprendido un poquito más de estas capacitaciones en vigilancia y seguridad privada. Buen día.